Bueno, les voy a mostrar mi pequeño proyecto de este bajo mesada. Estaba totalmente podrido. Yo lo armé con hierro estructural de 25 x 25 y me quedó este sector en el que quise poner unos cajones para los cubierteros y todas las cosas que tengo desordenadas. Quizás más adelante ponga puertas o lo deje con un esquema semiabierto. Las medidas que tenía acá disponibles, en este caso es muy personalizado, yo lo voy a mostrar para que se entienda el concepto y se animen los que están indecisos, una vez que a veces lo ven de una persona en ejemplos, se toman ese ímpetu necesario para hacer esos proyectitos. En mi caso tenemos 67 centímetros de altura, 52 de profundidad y 28 centímetros de la cara interna. Los cajones yo los dividí en uno más chico que va a ser el cubiertero y dos un poquito más grandes. Acá ya ven que están las guías puestas, después vamos a ir viendo el paso a paso. Quise arrancar como de atrás para adelante. Estas guías yo las tenía, lo ideal es que sean del mismo largo que la profundidad. Esta me quedó un poquito más corta. Yo después les voy a explicar cómo hice para resolver el tema de que no está alineado el tornillo en el que yo lo enganché con el fondo y complica mucho lo que son los cálculos de manual, que van a ver muchos videos que explican cómo se colocan estas guías, pero después en la práctica o al menos en mi práctica todos esos cálculos no son acertados y no quedan bien balanceadas. Les muestro los cajones para que vayan dándonos una idea de lo que vamos a ir viendo del proceso. Los cajones los hice en MDF de 12 milímetros, todo con tornillo oblicuo. La verdad que están ultra potentes. Les hice un sistema de una sola tapa. Hay formas de hacer cajones en las que se mete una tapa interna y después una contratapa. Esta es la que yo decidí. El fondo del mismo material, o sea, es un cajón que después se le dará una terminación de alguna pintura y es un cajón para toda la vida. También le pondré algunas manijitas. Lo vamos a colocar para que vean más o menos cómo queda y después vamos a ir viendo el paso a paso. Cajón número 3, cajón número 2. Esto tiene una posición para colocarlo con algunas rueditas. Hay que encontrar el ángulo justo. Puede ser un poquito molesto a veces encontrar la vuelta, pero después... Bueno, como podrán ver, yo en mi caso hice toda una estructura de hierro cuadrado de 2 milímetros, muy simple, que después puedo subir un video si les interesa para que lo vean. Ahora lo que me resta es la parte no de esqueleto sino de cuerpo. En este sector le voy a colocar los cajones, para eso le voy a colocar las guías con corredera. Siempre de la colocación de la guía el cajón tiene que ser exactamente 1 pulgada más chica que las guías y tomar las medidas de cada uno de los lados. Yo lo voy a dejar este video con todas las medidas exactas con las que yo trabajé. Esto es algo muy individual según el tipo de mesada que tienen. Esta es la opción A que tienen conmigo, es ver cómo fabrico mis propios cajones y todo el bajo mesada. Bueno, en mi caso, para la elección de los cajones, para la fabricación de los cajones, voy a utilizar una plancha de fenólico de 12 milímetros. Podrán utilizar el material que tengan en la mano, que consigan. Yo compré este porque es económico y me da mucho más robustez que el aglomerado, que es un material que realmente no me gusta para nada. Esto es un trabajo 100% hobbyista. Yo no tengo todas las herramientas necesarias. Lo ideal es tener una mesa de banco y cortar esta pieza con una mesa de banco. Yo me adapto con mi sierra de mano circular. Tomo mi medida. Normalmente uso una regla metálica en la que le agrego la distancia que tengo de la hoja de corte y hago una segunda marca para poder hacer un
un corte recto a pulso lo más prolijo. Después si quieren puedo subir algún video en el que muestro todas las calibraciones que requiere el disco para no cortar el piso y demás cuestiones que hacen un trabajo relativamente decente. Bueno, vamos a proceder al corte entonces. Protección auditiva y protección visual. Para las piezas más pequeñas sí ya utilizamos esta maquinita que nos da un poco más de precisión en los cortes, que para una caja falta la diferencia. Así que vamos a realizar el corte. Tiene una gran ayuda por la guía láser. Perfecto. El segundo corte de 33 segundos. Hacemos el corte de la tercera pieza. Bueno, acá tenemos ya las piezas de los cortes de las medidas del primer cajón, de 16 centímetros de ancho. Hay diversas maneras de anclar estos cajones, puede ser tornillos, clavos. Yo le voy a comentar el sistema que yo utilizo, que compré esta maquinita, que es sistema similar a Kreg, en su momento China, barata, ahora no sé los precios. ¿Cómo se utiliza? Se regula, se pone en el milimetraje de la madera que vas a trabajar de este lado. Acá mostraba la línea, se puso en 12 milímetros en este caso, porque la madera es de 12 milímetros. Se regula la mecha con este tope hasta se pone un pedacito de un plastiquito muy finito. Se regula también para que no haga tope hasta el final, y se deja en dos también en esa calibración para hacer la perforación. Se usan unos plastiquitos que vienen. Se ve bien, estos plastiquitos ya vienen, que son los mismos tarugos. Se pone así y se hace que la punta, apoye ahí, y ahí se calibra esta pieza acá para que quede haciendo tope. Con eso se hace el sistema de Kreg. Acá se ve la caja como la monté. Yo me marqué con lápiz donde voy a hacer los agujeritos. Uno acá, otro ahí. Lo hice a ojo, esto no tiene que ser exacto porque se puede hacer del lado interno, se puede hacer del lado externo. Ahora voy a decidir. Seguramente lo haga del lado externo. Se pueden tapar igualmente. Hago dos acá. Y lo mismo hago dos acá y dos acá. Y con eso hago lo que sería la primera estructura del cajón. Le va a faltar el fondo, que lo voy a marcar directamente sobre la plancha y cortar a posterior. Bueno, veamos cómo funciona. Bueno, esta madera se pone del lado que vas a perforar. Con esta prensita ya se puede incidir el agujerito. Esto no tiene que ser exacto porque es para armar un cajón, así que los tornillos no se van a ver. Se hace el primer agujero, despacito, primero y después más rápido. Ahí. Una repasadita. Con esto tenemos el primer agujerito y ahora lo corremos. También a ojo, más o menos que coincida con la marquita. No tiene que ser exacto porque, como les dije, esto es para darle un buen soporte. Ahí, apretamos bien. Hacemos el segundo agujerito. ¿No? Y
luna. Mami, Así quedan. una luna. Después van a ir los tornillos. Ahora lo mismo voy a replicar Una luna. del otro lado. Los dos agujeros de este lado. Ahora hacemos los otros dos agujeros. Aflojamos. Hacemos que coincida con el primero. Mira, mostrar acá para que se pueda ver con los otros dos. Que sean medianamente armoniosos. La distancia, esto igualmente va a ser la cara no visible del cajón. Ajustamos. Y hacemos el cuarto agujero. Con esto tenemos nuestro fondo de cajón, que después se va a ver así cuando lo anclemos. Bueno, ahora vamos a armar el cajón. Yo en este caso decidí usar 2 escuadras. Lo ideal es armar toda la caja, prensarla y trabajarla en conjunto, pero es difícil, requiere muchas herramientas. Acá depende un poco de la creatividad de cada uno y los elementos que tenga a mano. Yo decidí dejarlo con 2 escuadras y poner el primer anclaje con estos dos tornillos, que son tornillos especiales para cajón, dentro de lo que es la tornillería Kreg. Hay unos que tienen una cabeza especial que permiten un anclaje mucho más fuerte, es realmente muy robusto. Tenemos un torque bajo. Esto es importante siempre trabajar con un taladro con torquímetro, porque si se rompe la rosca el trabajo queda inutilizado. Lo ponemos suavecito, si se mueve no se asusten. Lo marcamos y vamos a poner el otro sin apretarlo hasta el fondo. Justamente al no tener una prensa que lo deja sumamente estanco, se producen este tipo de problemas. Vamos a apretar acá un poquito más. Ahí lo ponemos. Y lo marcamos también. Digamos que coincida. Y ahora le damos el apriete final. Ya con el torquímetro. Hay que fijarte que coincida bien la punta cuadrada. Ahí son. Ahí estamos. Bueno, ya se está viniendo la noche, así que vamos a hacer el último cajón del día. Lo que les comentaba es, la idea es ya tener todas las piezas premontadas, colocar el fondo ya por dentro. Yo hice un fondo insertado para que ya me haga tope y ya tenga todas las medidas del cajón. Hice las perforaciones con el sistema Kreg, como les mostré, a una distancia prudencial. El fondo, acá se ve también con los 4 tornillos. Y bueno, la idea es ir colocándole todos los tornillos del fondo y después avanzar a los laterales. Poner los 4 tornillos. Bien, la mecha. Nunca se olviden del torque bajo al principio, eso cada uno se va a dar cuenta según el tipo de material que esté trabajando.
Perfecto, yo siempre cruzo y después hago los de abajo. El tercero. Y bueno, si quisieran, aparte del insertado con tornillos, se le puede poner un poquito de cola en los laterales. Ya realmente, si estás canchero con el sistema de tornillos Kreg, es una muy robusto, muy fuerte. Y acá, ¿no? Obviamente por ahora está desmontable, pero me sirve para marcar las distancias. Y ahora voy a proceder, ya está todo perforado, ¿se ve? A colocar los cuadros y terminar la caja. Bueno, acá le puse el fondo con ayuda de unas prensas. Acá se ve arriba todas las perforaciones. Lo que pueden hacer es ayudarse con un taquito de madera para verificar que esté perfecto, lo más hermanado posible, con una escuadra. Simplemente a veces con el tacto es suficiente. Esto ya no requiere una precisión quirúrgica porque los cortes son los que marcan. Bueno, vamos a ir poniendo los tornillitos. Tengo que acelerarlo. Claramente después con los tornillos. Y la parte linda del proceso. Pueden ir cruzando si quieren, haciendo un intermedio. Yo lo tengo muy prensado, así que no voy a hacer en este caso. Bueno, acá ya me corta la prensa, así que estos últimos dos, ahí los termino. Bueno, acá ya estamos con el armado final del cajón. Esto es un cajón cubiertero, pero prácticamente por la robustez que tienen, acá tengo uno armado, es prácticamente semi-industrial, o sea, tiene mucha robustez, ¿no? Espero que vean el lado no visible, tiene mucha fuerza. Recuerden que yo cuando lo armé en partes. Pueden haber errores, acá hay un poquito que le erré, hay que llenar con un poquito de masilla, no se preocupen, esto queda muy bien igual. Si lo armasen con tapa, lo arman en una sola pieza, ponen la tapa, cierran el sistema y después ponen lo que sería el embellecedor. Yo en este caso me ahorro un paso y lo hago directamente de esta forma. Bueno, precauciones que tienen que tomar. Más allá de tener una buena prensa, tomen siempre las medidas, que esté antes del amurado, que esté todo a 90 grados, tanto de este lado como de este lado, como del frente. Tomen siempre en su modelo, en su diseño, la equidistancia de este lado. Ven y mirá que haya la misma distancia de cada lado. Pueden usar esta cuadrita que se calibra, un centímetro, un metro, todo siempre se adaptan a las herramientas que tienen. Bueno, vamos a terminar de poner los tornillos finales. Yo todo este trabajo lo hice con tornillos oblicuos, utilizo la marca más conocida, que tiene muchas
indicaciones para usar tornillos de cajón. Estos son tornillos que tienen una cabeza especial que dan mejor soporte. En este caso de 25 milímetros, que es el indicado para trabajarlo en materiales de 12 milímetros, que es el fenólico que yo estoy utilizando. Cada tornillo tiene la especificación para el tipo de material en el que está preparado para perforar. Vamos a colocar los tornillos. Vamos a terminar nuestro tercer cajón. Yo no sé cuántos vieron, pero este es mi tercer cajón para mí. Después ven todo puesto. Una vez que lo terminemos de pintar, le vamos a dar una mano de imprimación con una pintura para madera. Eso es lo que tengan también a mano. Primera mano es más que nada para que sea un cubiertero para toda la vida, o sea, sellarle los poros y evitar el problema de que si hay algún problema de humedad o demás, este material lo va a soportar perfectamente. No es como el aglomerado, que un accidente implica que ya se hincha o ya se rompe o directamente se tira. Bueno, acá tengo ya los 3 cajones terminados, que son los que voy a complementar para la estructura de mi bajomesada. Yo en mi caso tengo ya estas guías que no son las telescópicas, son las que se llaman 2 invertido, Z. La verdad, si sos principiante realmente no las recomiendo. Yo soy principiante, son difíciles de colocar. Las medidas van a encontrar muchas formas, todas con ayudas, con apoyos, con mediciones. Son todas bárbaras, pero después en la práctica se mueve y esos milimetrajes hacen que las guías no trabajen como corresponden. Lo ideal es utilizar las telescópicas, son más prácticas. Acá yo, con paciencia, mi método de trabajo para el mueble específico que yo tengo fue poner el cajón, acá como se ve, con estas prensas. Ya dejé las guías prearmadas con las dos partes, le puse un poquito de cinta scotch para que no se despeguen y de esa forma las marqué donde las voy a colocar en los dos sectores. Esta se sube, esto hay que tener en cuenta siempre el peso del cajón, y le hice las marquitas con fibrón, donde después posteriormente le voy a poner o un autoperforante o quizás me anime, veré cómo quede mejor con un pequeño puntazo con soldadura de microalambre. Veré cómo queda mejor y les seguiré mostrando cómo continúo con el proceso. Bueno, cajón terminado, vamos a poner las guías. Como dije, en este caso yo tengo estas disponibles, recomiendo ampliamente las telescópicas. La medida siempre del ancho que tengan, que sea una cajonera o en mi caso el bajomesada, 1 pulgada menos. Estas guías se pueden amurar del lado de arriba, haciendo un pequeño calado para no rajar la madera, o se puede también amurar de costado. Yo en mi caso prefiero unos tornillos que ya sé que no van a rajar la madera, los voy a colocar desde arriba. Les voy a poner desde este tope. Yo lo que les dije, les mostré en el otro video, es que yo lo dejé montada la guía, la atornillé, le puse un poquito de cinta y ahí me marqué los laterales, porque lamentablemente estas guías tienen juegos. Por más que la medida original, todos los videos van a ver que dicen 1 pulgada menos, pero esto tiene juego, a veces pequeños milímetros que uno comete error no siendo experto, hace que después las guías no queden bien apoyadas, se zafen. Es muy engorroso, muy angustiante todo el proceso, uno se frustra. Entonces a veces es mejor adaptar a lo que uno tiene y cambiar un poquito el procedimiento. Al menos yo lo estoy haciendo así, me quedó bien. Después les voy a mostrar. Lo único que tuve que hacer es agregar, cuando coloqué la guía que es ancla en el soporte, le puse unas arandelas. Bueno, acá ya tenemos el primer cajón colocado. Decente, siempre se puede mejorar, pero tuve que hacer un calado. Como les expliqué, estas guías son incómodas para el desarme del cajón, hay que entrarlos en diagonal, entonces es más difícil calcular las distancias. Ténganlo presente, este diseño siempre va a generar más problemas que las telescópicas que se desenganchan de manera recta. Lo mismo va a ser para el armado. Van a notar que yo estoy empezando de arriba a abajo
pero después para la colocación de los cajones es totalmente inverso. Eso no lo van a ver en ningún video, después ustedes en la práctica se pueden dar cuenta solo, pero puede llegar a ser un dolor de cabeza. Para amurar las guías, yo las marqué con cinta scotch, les marqué con unas guías. De este lado ya hice las perforaciones, utilicé estos tornillos punta mecha que son excelentes para estructurar. Este de 2 milímetros los perfora sin problema. Ahora voy a probar con esto que es un ángulo de 3 milímetros, voy a verificar a ver si lo puedo perforar o si no, bueno, hacen una mecha guía muy finita y después terminan con el autorroscante. Yo lo que uso es, esto es de un solo uso. Una vez que perfora ya la mecha no funciona más, así que la voy a usar para hacer una marquita donde yo hice acá las dos muestras donde van las guías, acá para que se vean las dos guías que me hice de referencia, tanto la base como los agujeritos. Siempre tratan de ser lo más exactos posible, porque esto es, si bien es justo, tiene unos milímetros para mover, por eso siempre es bueno amurar en los tornillos en los que no son agujeros perfectos, sino los que tienen una pequeña diferencia como para después jugar. Yo no uso esto, siempre uso esto porque, bueno, en estos trabajos siempre hay unas centésimas de milímetros que hacen la diferencia en que la guía corra o que sea un pequeño infierno. Bueno, yo trato de centrarlo ahí en el medio, marco, lo mismo hago con el otro. Vamos a hacer un agujero solo ahora para probar si la mecha funciona, y si no funciona el tornillo mecha, como les dije, con una mechita guía más pequeña que el tornillo que van a usar. Vamos, ahí yo uso la referencia. Si tienen un punzón mejor, giro para el lado correcto. Les muestro los cajones para que vayan dándonos una idea de lo que vamos a ir viendo en el proceso. Los cajones los hice en MDF de 12 milímetros, todo con tornillos oblicuos. La verdad que están ultra potentes. Les hice un sistema de una sola tapa. Hay formas de hacer cajones en las que se mete una tapa interna y después una contratapa. Esta es la que yo decidí. El fondo del mismo material, o sea, es un cajón que después se le dará una terminación de alguna pintura y es un cajón para toda la vida. También le pondré algunas manijitas. Vamos a colocar para que vean más o menos cómo queda y después vamos a ir viendo el paso a paso. Cajón número 3, cajón número 2. Esto tiene una posición para colocarlo con algunas rueditas. Hay que encontrar el ángulo justo. Puede ser un poquito molesto a veces